Hola y bienvenidos a Sobremesa. Hoy el tema es FOMO y hype. No fue clickbait. Sí queremos hablar de este tema. Y pues vamos a platicarles de qué va el asunto. Eh, una vez que se entra de lleno en este hobby, es fácil notar que como jugadores sufrimos de ciertos males. Y en ese caso consideramos que son dos que van muy de la mano. Lo que es ahora sí que el FOMO y el hype van ahí muy pegaditos, ¿no? En ambos casos dentro de la comunidad pues son fenómenos que se provocan desde varios frentes, son casos como editoriales con un claro objetivo de marketing, jugadores por culto a lo nuevo, generadores por visibilidad y tiendas por ventas, ¿no? De manera breve creo que podría ser como un resumen de lo que, de las fuentes que generan ese hype, ¿no? Ahora, pues, ¿qué es el hype? Es una palabra que ya muchos, si no todos, pero muchos de los jugadores que ya estamos clavados aquí, y creo que pasa en otros hobbies, en otras áreas, es una palabra que ya hemos como apropiado mucho, ¿no? Entonces, para todo por ahí muchas veces oirán la palabra hype, ¿no? Pues, ¿qué es el hype? Pues de su traducción, la primera que encontramos es que es algo exagerado, usualmente relacionado con un bombo publicitario o un despliegue publicitario. Otra de sus traducciones es publicitar. Una más que me gustó porque pues, tiene un contexto no agradable, pero creo que bastante claro, es del slang needle, jeringa, ¿no? Entonces también ahí viene asociado a inyectarse algo, ¿no? Entonces creo que queda bien en ese sentido con la parte de que bien que mal, que tan sano o no sano es la parte del hype, ¿no? Y la que tiene más sentido o que se apropió justo para la parte de marketing es pues la parte en inglés creo que le llaman recurso literario, muchos lo conocemos en español como figuras retóricas, que es la parte de hipérbole, ¿no? Es la hipérbole. Y bueno, digo, ahí nada más como ejemplos de otras figuras retóricas, pues es metáfora, alegoría, el oxímoron, y paradoja, ¿no? Hay muchísimas recursos literarios, ¿no? Bueno, ¿qué nos podemos quedar de las traducciones como tal, ¿no? La publicidad que genera hype es bastante clara con las campañas que se realizan, llámese editoriales, kickstarters, generadores. Les decía la parte de la jeringa e inyectar, que creo que es una buena analogía con respecto a las drogas en el sentido de que nos genera necesidad, ¿no? Y abstinencia y todo ese tipo de cosas que nos puede generar a final de cuentas algún tipo de trastorno, ¿no? Y la parte de la figura retórica que queda muy bien contenida con lo que pasa con el hype, ¿no? Esa parte de, pues, la hipérbole es hacer una exageración, ¿no? Y como tal, encontramos que realmente es de ahí de donde se toma para la parte que nos referimos nosotros del hype. Entonces, hablemos un poquito de qué es la hipérbole. Como les decía, es una figura retórica o literaria que consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva un aspecto, característica o propiedad de aquello de lo que se habla, ¿vale? Entonces aquí hago hincapié en la parte de que es una manera excesiva. ¿De dónde viene la palabra? La palabra hipérbola viene del latín moderno hipérbola, que a su vez procede del griego hipérbole, que es exageración, lo que está en demasía, exceso. A su vez viene de hiperbalein, que es lanzar más lejos o más allá de ciertos límites, exceder, que viene formado por el término hiper, encima de o más allá, y balein, que es lanzar o arrojar. Entonces, literalmente algo que se excede o que sobrepasa a otra cosa, ¿no? Exagerar pues, sobre hipérbole. Exagerar. Exacto. Pasarse de lanza muy cañón. Entonces, ahora sí, ¿qué es el hype? Pues tratamos aquí de ponérselos brevemente, ¿no? El hype se refiere a las expectativas generadas artificialmente alrededor de una persona o un producto, cuya campaña promocional e imagen se ha construido a partir de la sobrevaloración de sus cualidades. Hype en mercadeo. Es el término hype en el área de mercadeo marketing es el nombre que recibe la estrategia que procura crear en el consumidor una necesidad inexistente por medio de la creación de expectativas. Y para ello se enfatizan las cualidades de una cosa, idea o producto por medio de una campaña dirigida a crear y rellenar un ciclo noticioso. Aunque suele ser bastante atrayente, esta estrategia tiene como lado negativo que suele generar una expectativa muy alta en el espectador a la que la empresa debe luego dar respuesta. Y creo que eso es justo lo que pasa y que ahorita les hablaremos más, pero esa parte de generar esas expectativas tan altas que usualmente es muy difícil que se puedan cumplir, ¿no? Y que al final de cuentas quien las genera pues sería el responsable de cumplir con esas expectativas del lado del cliente. Sí, o no cumplir, quedar mal y a la mierda la empresa. Sí,
digo, lo ideal sería eso, si vas a generar expectativas en un producto, que se cumplan, ¿no? Y bueno, esto es como el hype. Y Vasli, ahora vayamos con ¿qué es el FOMO? ¿Qué es el FOMO? El FOMO es el acrónimo de Fear of Missing Out, que bueno, es el que ya todos conocemos o que muchos conocemos cuando estamos en el hobby de los juegos de mesa. Básicamente es el miedo a perderse de algo o miedo a no ser parte de algo. Es un fenómeno social sumamente relacionado con las redes sociales, aunque fue acuñado en los 90 por el doctor Dan Herman. O sea, digamos que ya es más viejito, pero como todo en estos días, se popularizó hace relativamente poco con el boom de las redes sociales. Y aunque por ahí en algún comentario pues hicieron que era un término muy millennial, fíjense que no tanto. O sea, sí es un término, digamos que de nuestra época, muy millennial, pero es un tema popularizado hasta hace apenas unos 10 años, o sea que no es de nuestra época de jóvenes revolucionarios, es un poquito después. Se escriben algunos artículos como patología psicológica, ansiedad social, miedo al arrepentimiento, o sea, son un montón de cosas no tan buenas para algo a lo que consideramos un hobby. ¿Qué pasó, Ramsés? Adelante. Y nada más hay para acotar, o sea, no es que, como muchas cosas, no es que sea nuevo, sino como tal, con la sobreexposición y de información y todo lo de las redes, sí está como de moda a lo mejor el término, ¿no? Sí, jóvenes descubren el FOMO. Exacto. Algo así. Me odian los jóvenes. Hoy todos me van a odiar. Pues en marketing, un estudio del 2013 define el FOMO como una aprensión generalizada que otros podrían estar teniendo experiencias, o sea, te estás perdiendo de una experiencia gratificante y uno está pues ausente. Básicamente es eso. El marketing del FOMO reconoce el hecho de sentirse fuera y lo utiliza como palanca para captar la atención de los consumidores, hacer que reaccionen y finalmente que compren. Si se fijan, al final del día, tanto hype como FOMO es pulsar botones para que el comprador pues, compre. El FOMO busca explotar la escasez y la urgencia, la exclusividad y la aprobación social. La aprobación social no busca, no me refiero a que, ¡ay, qué padre! Tenemos FOMO, como todos tenemos FOMO, todos estamos sin. No, de hecho, el FOMO, aunque, por ejemplo, diría yo que en mi círculo cercano nos reímos mucho de ello, al contrario, es una característica que muchas veces se oculta, pero la aprobación social me refiero a busca demostrar el que antes era la aprobación de boca en boca o la recomendación de boca en boca, pero por medios más públicos. Aquí ya no te recomienda el amigo, sino que buscas que, este producto tiene tantas estrellas, este influencer ya probó esta experiencia en este hotel, y yo no, porque yo no tengo la capacidad de tener esa experiencia. Entonces eso es el FOMO aprovechado en cuanto a aprobación social. Ahora, ¿es algo bueno? Pues no necesariamente. Puede generar la sensación de envidia, celos, fricción social, miedo a la exclusión, y para pronto es algo que nos va a romper como buena generación de cristal que somos. Pero sí tiene ciertos enfoques buenos, que son obviamente los comerciales y los de marketing, y tal vez al final le podemos sacar un poco de provecho a nuestro favor, pero ya les contaremos por qué. Y pues básicamente eso es como... Adelante, Ram. Vale, ahora digo esto, que es un claro ejemplo de algo que no aplica nada más a los juegos de mesa, aplica muchísimas cosas, a no quedarse fuera de la película del momento, de la serie del momento, como decía Lee, de la experiencia de la hamburguesa del momento, no sé. Pero ¿cómo lo queremos enfocar a los juegos, no? A final de cuentas, ¿cómo aplica a los juegos? Pues para empezar queremos hablarlo desde el lado de cómo se genera en este sentido, ¿no? El hype en los juegos de mesa se genera por varias fuentes, y justo eso, el FOMO es parte importante de esa generación, ¿no? Ese generar el miedo a no ser parte de algo, de esa experiencia, de ese grupo, al final de cuentas esa exclusión como tal es lo que hace que se genere demasiado hype como tal en los juegos de mesa. Por ahí pues vas. Justo en los juegos de mesa,
¿Cómo se aplica en los juegos de mesa? Obviamente el hype llega a los juegos de mesa por varias fuentes. El FOMO es parte importante de la generación. Por ejemplo, en Kickstarter, si voy muy rápido me detienes, Ramsés, porque luego dale. Últimamente estoy muy despierta. Pues en Kickstarter se ataca el FOMO y la falsa nostalgia. Falsa nostalgia, ¿por qué? Porque se ataca mucho la experiencia de la añoranza por algo que no se tuvo. Contrario al no ser parte, aquí, si se fijan en muchas campañas que salen con en las recompensas extra, juegos que ya habían pasado, juegos que anteriormente nos dijeron que nunca jamás íbamos a tener la oportunidad de comprar. Siempre sí pueden ser parte de tu vida si aprovechas este nuevo Kickstarter. Esa es la falsa nostalgia, esa es la añoranza por lo que no se tuvo, esa es la falsa oportunidad. Es una excelente estrategia de marketing. Kickstarter se mudó de un esquema de ayuda o de fondeo, que aunque dicen que sigue siendo ayuda y fondeo, todos sabemos que ya no es ayudar nomás de buena onda, es ya una parte de estrategia de marca de muchas editoriales, y ya no es un esquema de ayuda, sino un esquema de exclusividad, que está bien, o sea, Kickstarter lo hizo muy bien, son muy inteligentes ellos. Y también ataca la rejugabilidad. ¿Por qué? Y creo que eso sí es algo malo. Encontramos un artículo muy interesante de Dicebreaker donde hacen mención a esto, y yo estoy sumamente de acuerdo, que es en un intento por mantener la afluencia de nuevos jugadores y mantenerlos comprometidos, estamos empezando a ver disminución en la rejugabilidad de muchos productos. ¿Por qué? Porque están surgiendo también muchos jugadores con mucho FOMO, con mucho hype, que solo quieren tener el juego de novedad, lo juegan unas cuantas veces y pasan al siguiente. Y ojo, no digo que esté mal, o sea, somos un montón de tipos de jugadores distintos, no está mal, pero en últimos años sí se ha habido una clara tendencia en los juegos a que tienden a disminuir o a sacrificar esa rejugabilidad en aras de sacar un producto que sea o que se vea más novedoso, e invertir más en una mecánica, un juego fácil de aprender, que supuestamente es muy difícil de dominar y que tiende a perder un poco de rejugabilidad. ¿Sí, Ramsés? Y justo ahorita que dices este punto, es creo que también no lo había pensado, pero justo ahorita como una buena analogía a lo que pasó en su momento con la creación de productos que básicamente te permitieran tener un público comprando seguido, ¿no? Es el clásico ejemplo de que decían los abuelitos o los papás que los productos de antes duraban más, y que a final de cuentas es algo cierto en el sentido de que se generó la parte, no sé si han oído, de la obsolescencia programada. Creo que puede ser un buen símil de algo de lo que puede estar pasando con los juegos actualmente, algo que te dure del momento para que puedas seguir comprando a final de cuentas más y no te claves con una sola cosa, ¿no? Uh-huh. Y aquí no aplica el de es que mi generación era mejor, porque la verdad es que algo que yo siento que bonito de la comunidad es que hay jugadores de 60 años compartiendo mesa con el niño de 10 años y igual todos se pueden divertir mucho, pero simplemente digo que es una característica más bien de esta época de la industria y no necesariamente una característica dependiente de la generación de jugadores. Ahora, el lado bueno. Yo sí creo que hay un lado bueno en cuanto al FOMO, solo que no lo hemos explotado tanto. El buen aprovechamiento para alcanzar cifras vendiendo juegos como, bueno, por ponerles un caso, el de Root, que fueron $630,000. Puede que me equivoque, puede que no haya dicho los centavos, pero como enfoque comercial y de un marketing bien empleado, obviamente es muy bueno. Y si logran no abusar de los usuarios, en cuestión de marketing tiene un alto nivel de fidelidad, porque como platicaremos más adelante, hay editoriales que ya saben explotar muy bien el FOMO y entonces tú ya quieres ir por esos juegos y bueno, un jugador responsable haría todo esto de investigar de qué se trata el juego y probarlo y todo. Ya vemos otros que solo lo compramos porque ya sabemos que la editorial es muy buena, porque ya sabemos el nivel de juegos que hace y ya juega con nuestro hype y nuestro FOMO, y pues terminamos siendo usuarios fieles a la marca y no al juego. No, porque hay un gatito. Importante.
Porque traen un gatito, pero no me critiques, por favor. Bueno, y del lado de los juegos, que aquí es donde digo yo que podría haber algo interesante, es que esa sensación de serotonina que nos dan los juegos, o sea, se puede trasladar no solo a la compra, sino a la experiencia de juego. ¿A qué me refiero? De repente estamos en un Kickstarter, bueno, queremos ver un Kickstarter, no sabemos si le vamos a entrar porque el bendito chingado juego, como le quieran ver, cuesta 2,500 pesos. Entonces te la pasas pensando, depende del tipo de jugador, ya sea 2 semanas o 2 días o 2 horas, en algunos casos intensos, si le vas a entrar o no, porque son 2,500 pesos. Y cuando ya le das en el botón de sí quiero participar con todo y aguacate, por favor, esa sensación de alivio, felicidad momentánea o así, sí se puede trasladar a los juegos. Pretense, que es un juego muy sencillo, que por cierto compré en Kickstarter, tiene una sensación similar al FOMO. ¿Por qué? Porque es un juego que se juega mientras estás jugando otras cosas, pero es de roles ocultos. Entonces de repente no sabes en qué momento estás jugando el juego, alguien lo está jugando contigo y en qué momento no. Y los que van llegando y no alcanzan tarjeta para jugar el juego tampoco saben de qué se están perdiendo, pero quieren ser parte. Entonces, eso es FOMO. Y eso es FOMO aplicado a un juego. Algunos juegos que solo tienen una carta con una sola acción que estás esperando usar durante todo el juego y que si ya eres, por ejemplo, un experto en Terraforming Mars y sabes que va a salir esa carta, eso también no es exactamente el FOMO de marketing, pero da un feeling similar. Entonces, yo lo dejo nada más ahí como duda como para desarrolladores, ¿por qué no buscar más por ahí? ¿Puede tener algo bueno tanto el hype como el FOMO? Por supuesto que pueden tener algo bueno. ¿Pueden tener aplicaciones que no sean solo de marketing y comercial? Por supuesto que sí, y en aras otra vez de los jugadores. Pero creo que por lo general se aprovecha para esta parte de pulsar botones hasta que nos logran hacer gastar los 2,500 pesos. Y sí, eso. Venga, Ram. Y ahí nada más completando un poquito. No, ahí sí, de acuerdo, pero por ejemplo, justo cosas que a lo mejor no lo hemos pensado, pero cuando nos toca enseñarle a alguien, pues tienes que generarle cierta, si no FOMO, sí hypearle el juego, ¿no? A final de cuentas, cuando tú vas a enseñar un juego, digo, ya si conoces a las personas y sabes que no les interesa que se los cuentes de qué va, pues puedes aplicar la de les explicas el juego y sabes que le va a gustar. Pero hay personas que es más interesante que les vendas el juego de otra forma y justo podrías aplicar este tipo de cosas para atraerlo a que se le antoje jugar un juego, ¿no? O incluso con jugadores que no están jugando todavía, que son nuevos o muy casuales, pues justo eso, esa parte de emocionarles para que vayan a jugar, creo que son de las cosas buenas que podríamos hacer con el hype en los juegos, ¿no? Sí, adivinen quién muteó el micrófono y ya no podía hablar. Bueno, sí, pero sí, justo eso, o sea, se puede ocupar para cosas buenas. Si a alguien se le ocurre alguna buena forma de aprovecharlo, por favor, díganos. O dígaselo a un desarrollador de juegos de mesa que seguramente le va a sacar más provecho que yo. Y ya, acabamos, vámonos. No, vámonos a la parte de hablar de ciertos casos en particular. Ahí va el disclaimer apenas ahorita, o sea, esto es totalmente con base a nuestra experiencia y cómo hemos percibido este tema con ciertos casos particulares en el rato que ya llevamos jugando, ¿no? La verdad es que tratamos como medio acomodarlos en dos formas que son subjetivas, solo una creo que es un poquito menos que la otra, ¿no? Entonces, pues, queremos hablarle de cómo se genera ese hype en diferentes formas, ¿no? Y pues empiezo, Lee. Una forma que creo que son con eventos relativamente, aunque como les digo, son subjetivos, pero son eventos que pasan cada año, es los premios, ¿no? Siempre que un juego está nominado o que está, si no gana o nominado al menos a un juego o que pasó alguna parte de un proceso de selección para juegos, pues usualmente puede ser que justo después de que saque su nominación o que ganó un juego, son juegos que se hypean muchísimo. Digo, ahorita nada más este año y reciente acaba de ganar Paleo y Micro Macro Crime City, y son dos juegos que, aunque estaban siendo buscados, Paleo en México voló porque hubo pocas copias de Devir.
Micro City, como tal, sí había por ahí unas copias, no había muchas, pero justo en cuanto ganaron los premios, se ha desatado un hype de dónde los consigo, quién los tiene, ¿no? Entonces, los premios usualmente generan mucho hype en los juegos. Algunos están asociados no solamente a que ganan un premio, sino a otros factores, ¿no? Wingspan también en su momento pues, ganó fue un juego que también pegó muchísimo, y después de que ganó también el Kenner Spiel des Jahres, también fue como se vino el boom, ¿no? Entonces, los premios es un caso muy particular, que siempre que un juego está nominado o gana un premio, se hypea prácticamente al día siguiente, ¿no? Y Basley. Y hay gente que colecciona o que compra juegos únicamente basándose en qué premio ganó. O sea, y no solo gente que los compra, hay muchas personas que los venden y yo me acuso de que sí he recomendado juegos diciendo, se ganó el Spiel des Jahres. Y tal vez es una forma simplista de convencer a la gente, pero la realidad es que es un argumento venta y compra que usamos muy comúnmente, aunque no nos demos cuenta, y muchas veces sin conocer ni siquiera el juego. O sea, Paleo, yo lo vi y me gustó por la portada, algo también muy similar. En cuanto supe que era cooperativo ya no me gustó tanto, pero la mayoría de los comentarios que yo oía al respecto era, está nominado a, cuando preguntaba de qué va el juego, y no tiene que ver esa respuesta a de qué va el juego. Es más importante o a veces pesa más el está nominado o ganó tal cosa. Y que justo aplica como cualquier industria, ¿no? A final de cuentas, si gana un premio te da el morbo y que no quieres ser parte de la crítica de decir, ay, ya la vi, no me gustó, ¿no? Pero a final de cuentas, como muchas cosas que están premiadas, pues siempre se genera revuelo alrededor, ¿no? Y los juegos claramente no son la excepción. Uh-huh. Pues siguiente, las Dale. Exclusivas. Bueno, Come On, porque ya aprendí a pronunciarlo, o Simón, como le quieran decir. Es o una Cool editorial, o Cool Mini. Ay, echas a perder mi trabajo de aprender a pronunciar las cosas. Pero bueno, ellos se caracterizan mucho por sus exclusivas de Kickstarter, que en teoría solo salen en Kickstarter, que sabemos que hay otras formas de conseguirlos, pero bueno, es característico que si va a salir un juego de Kickstarter de esta editorial, mucho de tu argumento para comprarlo sea, es que si no lo compro ahorita, ya estas exclusivas no las voy a conseguir, o me van a costar lo doble, o me las van a querer vender a 3 veces el precio. Otro es Final Frontier Games con Colomba, que aquí te pediría, Ramses, que tú nos expliques más. Sí, mira, de qué va Final esto. Frontier Games es una editorial que ha sacado relativamente poquitos juegos, pero la verdad es que sus ediciones de lujo están muy bonitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, o sea, Come On, como dices, es muy clara y ya todos lo conocemos que son sus exclusivas de Kickstarter las que te hacen jalarte a comprarlo, porque aunque es caro, dices que te va a salir muy caro. En el caso de Final Frontier Games es como más chiquita, bueno, relativamente más nueva, pero justo también sus ediciones de deluxe se vuelven inconseguibles, ¿no? Entonces salen igual de caras que un Kickstarter de común, después buscarlas en reventa o en segunda mano, porque pues son juegos muy bonitos, ¿no? O sea, la verdad es que sus ediciones normales están muy bien, pero las ediciones de lujo, pues todavía aún más, ¿no? Entonces justo eso también hay en Kickstarter, pues la de versión de lujo pues traía componentes como más chiditos, pero ya conseguirlos ahorita pues se vuelve imposible, ¿no? Entonces es una editorial que, por ejemplo, particularmente yo después de conocer Coloma, le he echado el ojo a lo que va a sacar por si hay algo que me llame la atención, no perdérmelo, ¿no? Y Basley, tú la siguiente con tu francés. No tengo ni idea de cómo se pronuncia. La Boutique Yo. O sea, la editorial que sacó Outlight. Outlight, por ejemplo, salió con minis y de entrada, una vez que salió el juego, estuvo prácticamente inconseguible, por lo menos durante un año. O yo recuerdo haber tratado de conseguirlo durante un año. Estuvo en Amazon un ratito, pero sí después estuvo muy difícil. Se desapareció, bien cabrón. Y cuando regresó muy caro. Y con minis ya nada más bueno, yo no la conseguí. Seguramente se puede conseguir de algún modo, pero también es otra editorial que se caracteriza por no lo compraste ahora sí te lo perdiste. Yo siento que ellos sí cumplen más la amenaza. Ellos sí no te lo dicen así de nunca jamás, pero tú sabes que nunca jamás lo vas a volver a ver.
Sí, entre comillas, porque también, o sea, el detalle es que esta es una editorial francesa, entonces el Kickstarter es relativamente no tan complicado que llegue, pero sus exclusivas, si ya después las quieres conseguir, pues tendrás que tener que alguien que te dé en Francia, a lo mejor es más fácil, y que te la ven en Europa, a lo mejor conseguirlas, ¿no? Hay casos de algunos juegos que sé que sí te los pueden conseguir en Estados Unidos, pero sí, justo eso, o sea, a veces es más fácil obtenerlo directamente en un Kickstarter que después estarlo buscando en otros lados, ¿no? Entonces, pues sí, los de la Boutique de You pues, también tienen el Loudly, pero también ahorita me acordé, el Netatank es un juego que también tiene su versión de lujo es muy bonita, ¿no? Son insertos bonitos, componentes más bonitos, que los juegos no dejan de ser buenos juegos, pero ya uno a final de cuentas ya a veces se clava con la idea de obtener la versión de lujo de un juego que te gustó, ¿no? Como Y pasa pues con Hugo. Exactamente, voy con Game Brewer, es otra editorial ahí, gracias Santi, creo que por su culpa también Gugong ya no se me antoja, lo he repetido varias veces, la versión retail, porque es muy muy bonita la versión de lujo de Game Brewer de Gugong. Entonces, casos en particular, digo, estamos hablando ahora sí como lo decimos de nuestra experiencia, Game Brewer también a partir de Gugong es otra editorial que le echo el ojo para cuando va a sacar algo no perdérmelo. Entonces ahí está el FOMO con ciertas editoriales que yo tengo, ¿no? Que justo lo generan por exclusivas, ¿no? Sí, y porque uno es mamador también. Sí, en parte. Por ejemplo, aquí en este caso de exclusivas, pues a lo mejor pues es mucho FOMO para mí en 2 de estas 4, pero por ejemplo, Common es muy claro que además ese hype sí se genera muy muy fuerte. Es una empresa que está muy consolidada en hacer sus campañas de Kickstarter y generar muchísima gente, además de las componentes y todo eso. Creo que mucho tiene que ver esa parte de exclusividad, ¿no? Uh-huh. Y tenemos un audio del tío Guantola. No sé si lo quiero poner porque le voy a poner un comentario a su live. No sé si quiero. Lo pongo yo así ya. Hola, ¿cómo estamos? Acá directamente desde la cueva del Guantola, saludando a los muchachos. Pues bueno, más que nada creo que el tiempo te da la mesura para comprar un Kickstarter o comprar un juego que ya te anda por comprarlo. Conforme vas teniendo juegos en tu colección, creo que te vas haciendo un poquito más mesuroso en la compra desesperada de juegos. Muchos, a lo mejor de los que empezamos, si vemos una oferta por allá, la compramos. A veces no lo necesitamos, pero lo vemos y lo queremos. Entonces creo que la misma experiencia, la misma tiempo te va diciendo, no, tranquilo, cálmate, no gastes. Y seguramente habrá uno que otro juego que vas a decir, sí, a ese sí le entro y le gasto. Bueno, tú tienes la mesura que no tengo yo. Que no tenemos. Que estoy parcialmente de acuerdo. El hecho de jugar después un rato sí te vuelve quisquilloso, pero también ya ahorita con la cantidad de juegos que salen en un año, es tanta la oferta que aún volviéndote quisquilloso con ciertas cosas, de repente se te juntan, ¿no? Así como si fuera exclusivo para uno, pero justo eso, esa parte de se te juntan, este juego me gusta, le traigo el ojo, este también, y de repente se te empiezan a juntar varios, ¿no? Entonces, sí, la parte de la mesura tendría que caber en uno como consumidor, pero lo cierto es que habemos muchos que si nos hypeamos hasta solitos, ¿no? Entonces, pues justo hay muchas cosas que dependen para que un juego te genere hype y esa necesidad, esa falsa necesidad de ir a comprarlos, ¿no? Uh-huh. Pues vas con nuestro siguiente apartado. Sale. A ver, otro que también pusimos ahí es poca oferta. Aquí tengo muy claros como 2 ejemplos, uno porque son juegos que me gustan de su editorial, pero el otro creo que es muy reconocido por todo el mundo y por ahí tiene mala fama, entre comillas, aunque ha salido a desmentirlo. No son los juegos de Stone Meyer Games. Con Wingspan, digo, además de que ganó un premio, justo tuvo un evento que no había por ningún lado, ni en inglés ni en español, estaba súper escaso el juego. Muchos decían que por ahí hacía malas prácticas el señor guardando o haciendo tirajes cortos o no tan cortos, pero los guardaba y generaba a final de cuentas muy poca oferta, ¿no? Por lo tanto, pues a final de cuentas la demanda era muy alta y pues eran juegos que se hypeaban muchísimo, ¿no? Entonces... ¿Cómo? ¿Guardar productos y no venderlos cuando lo tienes en la bodega? ¿Qué clase de práctica es esa? de editoriales
en México no vas a estar hablando, Lee, pero no hablamos de Stone Mayer, ¿no? Ok. Sí, y este caso fue con Wingspan. Side en su momento también pasó que después de que se entregaron Kickstarters, fue muy difícil verlos en venta. Digo, ahorita ya es como muy normal que siempre haya por ahí sites. Pero sí, justo Stone Mayer ha tenido eventos en los que le tiran mucho por el hecho de que dicen que se guarda productos para generar esa poca oferta y que la gente esté ahí comprándolos apresuradamente, ¿no? Otro caso que a mí me ha tocado mucho ver es Río Grande, que usualmente tiene muchos juegos que deja fuera de impresión un ratote. Caso particular ahorita, Hansa Teutonic acaba de salir, ya no lo sacan ellos según yo, pero estuvo descontinuado un ratote. Yo por ahí traigo en la mira 2 juegos que no sé si lo vaya a editar alguien más, pero por ejemplo San Petersburgo y Tornado Taxis son juegos que Río Grande en su momento no los compré, porque dije después los compro, ¿no? Pero resultó que dejó de imprimirlos y se han vuelto imposibles de conseguir. Entonces, por ejemplo, es un FOMO que nos puede pasar a algunos jugadores que ya llevamos un rato aquí comprando para la colección, que sabes que algunas editoriales pueden dejar de imprimir de repente un juego y no lo vuelves a ver en años, ¿no? Entonces, caso particular, Tornado Taxis, me acuerdo que justo cuando empezaba a jugar, tuve la oportunidad de comprarlo en Jugando Ando, la que está ahí en Plaza Inn, y dije, después lo compro, corte A, no lo he vuelto a ver en años, ¿no? Entonces, justo eso, esa poca oferta, ya sea porque pueda ser generada por las editoriales, o porque, bueno, generada a propósito que lo van guardando, o porque los dejan de imprimir, también es algo que te puede generar mucho hype con ciertos juegos, ¿no? Entonces, ya que salen algunos juegos, en su caso Hansa Teutónica, cuando salió la Big Box, lo compré en preventa, ¿no? Justo así de ese hype que ya tenía acumulado, ¿no? Entonces, también es un caso que cuando hay poca oferta de algún juego, es relativamente fácil caer en el hype. Uh-huh. Y caso, pues no opuesto. sé si contrario. Pues es que sí, en teoría sí, pero yo digo que es también un sucio truco, pero bueno, la sobreoferta. O las ofertas ridículas de juegos que imprimieron como si fueran volantes de taquería, y no lo son juegos, por Dios. El caso muy, muy, muy reciente, Santorini. O sea, yo no sé si en ese caso sí tenían un montón de juegos y en qué momento se abarataron tanto, que llegaron a estar que en 200 pesos, creo. Lo más barato fue 200 pesos. No estoy seguro si por ahí hubo Santorini de 50 pesos. Digo, por ahí si alguien que sepa, pero sí era ridículamente barato, ¿no? Digo, yo soy sincero, si no hubiera habido pandemia, o tal vez hubiera salido a un Walmart a comprarlo solo por tenerlo barato, ¿no? Pero pues nada más por eso me limité a no ir por un Santorini. Justo, vean, eso no lo hagan, por favor. Bueno, no sé, háganlo su dinero. Pero a mí no me gusta, me parece que es una práctica que, no sé, o sea, es bien padre encontrar un juego tan barato, no lo niego, y yo he comprado juegos muy baratos, pero casos como ese sí es así de ni la impresión, o tal vez sí la impresión, pero a mí me genera la sensación de pensar que hasta eso no al juego, o porque está tan barato. Creo que no es el caso Santorini. Creo que es la reimplementación de un muy buen juego, que particularmente no me encanta, pero pasa también en otros, por ejemplo los de Queen Games, el de Parfum, que por cierto yo lo tenía y ahora no lo puedo conseguir. Estuvo ridículamente barato también. Yo creo que lo compré como en 600 pesos, pero creo que estuvo en menos de 600 pesos. Estuvo en menos de 200 pesos, llegó a estar como creo que en 180. Yo lo compré como en 250 o 300. Sí, o sea, los juegos de Queen Games, en particular Parfum, sí me acuerdo, pero varios de sus juegos también como que tienen sobrestock en Amazon y generan que estén súper baratos, ¿no? Uh-huh. Pues otros casos, Hyperborea y Seafall. Seafall creo que también fue reciente, ¿no? Relativamente reciente. No creo que más de 2 años tenga eso. Uh-huh. Y que por ahí hay que tener cuidado, ¿no? También la parte de este tipo de juegos de repente hasta se queda en el inconsciente colectivo que los precios de los juegos son los precios de Amazon de ofertas ridículas, ¿no? Entonces también ahí por ahí le pega otro tipo de cosas. Sí, y tú terminas pensando que o ese es el precio normal de un juego de mesa, o les digo, en mi caso, muy, muy, muy personal, a mí me da la sensación de que es un juego demasiado barato y que por ende es un mal juego, lo cual es una forma de pensar un poco estúpida, lo admito, pero no creo que sea la única a la que le pase. No, te hace dudar así de, ay, ¿por qué es tan barato? ¿Trae sangre o qué hicieron, no?
Ajá. O viene incompleto, o lo abrieron para oler componentes. Y vas, Vale, aquí accesibilidad. sigue. Accesibilidad de los juegos es qué tan fácil podemos obtener o conseguir un juego, ¿no? Casos concretos. Les decía que también digo, hay unos juegos que en algunos casos los dejan fuera de impresión o los guardan, ¿no? Pero también hay editoriales que he visto que de repente hacen como, son más pequeñitas, entonces tienen tiradas cortas de juegos, o algunas no solamente que sean pequeñas, sino que tampoco les interesa como darle su licencia a compañías más grandes. El caso concreto ahorita de Splotter. Splotter son la editorial que hace juegos pesados. De hecho, si lo buscan por ahí pueden encontrar que ellos mismos se definen como que hacen juegos de una complejidad alta, ¿no? O sea, se oyen muy mamones los tipos en el sentido de que sí te están diciendo, si tú no juegas juegos, mejor ni te les acerques, ¿no? Sí, podríamos ser amigos. Así, limitándolo de estos juegos, exacto, estos juegos son para cierto público muy particular, ¿no? Entonces, pues son los creadores de Food Check Magnet, Boost, Road and Boats, por ahí viene creo que de Great Zimbabwe, pero particularmente hacen tiradas muy cortitas, son como medio artesanales, son una editorial holandesa, y no es como que su principal trabajo, ¿no? Entonces, vamos a sacar y editan juegos y pues listo, tiradas cortas. Entonces son juegos que la verdad es que pues sí se ven artesanales y son muy caros, ¿no? Son juegos muy, muy caros que te generan otro tipo de hype, ¿no? A final de cuentas es de, está aquí y también, digo, ahorita entraré en otras categorías, pero justo ese tipo de, a ver, pues está conseguible, ahorita lo pido, ¿no? Otra editorial que también de repente tiene a ratos sus tiradas de juegos, y de hecho tiene muy poquitos juegos, tiene 3, si no mal recuerdo, y próximamente, no, 2 y creo que 3, bueno, digo ahí tal vez les fallo, pero lo checamos, pero se llama, la editorial es Far Off Games, son los creadores de Shia, son los creadores de Tabarua, y ahorita creo que tienen un Kickstarter que se llama Aridia. Shia de repente es un juego que en español se volvió más fácil de conseguir porque lo traía maldito y de repente hubo un rato en que lo conseguías en México. Posteriormente ya no lo he visto. De repente yo lo estoy checando a ver si lo consigo en Amazon, Estados Unidos, y de repente ves que por ahí dice, van a estar todos los días, ¿no? Pero de repente dice que va a estar todo el día, si no lo compras, desaparece porque también como que tienen tiradas muy cortitas, ¿no? Entonces son juegos que han generado fama porque son editoriales chiquitas y de repente no son tan fáciles de conseguir. Por ahí tengo Tabarú, es un juego que también está muy bonito, es raro, es como un thriller largo, pero también son juegos que por lo mismo no son tan fáciles de conseguir, ¿no? Entonces esa es como una accesibilidad en cuanto a tiradas cortas. Que Tabarúa en particular tiene muy buena calidad, o sea, por ejemplo, esto se me hace una característica bonita de la editorial, o sea, es pequeña, pero con una calidad de editorial grandota y bien hecha. Sí, y Shia, digo, no he tenido oportunidad de verlo en vivo, pero la verdad es que también sus componentes se ven muy bien, ¿no? Uh-huh. Pues otro de accesibilidad, lo regional. ¿Vas? El ejemplo es Trangis Games, que es la editorial de Virus. En general con regional nos referimos a que de repente es un juego que solo puedo conseguir en una parte muy específica y que por tanto si no lo consigo ahora que estoy de viaje casual e inesperado en España, Brujas, en España, tengo que comprar este juego. Y este juego porque además es el juego de este país. Entonces eso causa obviamente una compra muchas veces no tan pensada y que un juego se hypee mucho. Uh-huh. Digo, en el ejemplo, Ramsés nos hizo favor de poner Virus. Creo que es un ejemplo de dos tipos. El regional, que cuando era solo en España se hypeó mucho el hecho de poderlo traer a México, y ya que estuvo aquí en México cayó en la sobreexistencia, y también fue de esos juegos que al pasarse a hacer una reproducción en Fotorama bajó muchísimo el precio. Entonces Virus cayó en los dos lados. Yo quisiera poner como ejemplo también a Side Effects, que por ejemplo yo ahí lo compré en Kickstarter precisamente porque la editorial es, no me acuerdo si francesa o española. El punto es que es una editorial que ellos mismos ponen en su disclaimer:
que no envían a América y no tienen planeado enviar a América, entonces traerlo fue un relajo. Obviamente pues el juego llamaba la atención y todo, pero además era un poco hasta es como reto de ¿cómo fregados no lo voy a conseguir en México? Y lo traes porque lo traes. Oye, creo que sí somos muy impulsivos, qué pena. Un poco. Bueno, que ahorita ese juego ya es conseguible, ¿no? Pero sí aplica mucho ese tipo de juegos que de repente son en tu región difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, pues ya cuando llega a ver un juego, pues al duende yo me acuerdo que en cuanto le llegaban los virus le volaban, ¿no? Y yo voy a ser sincero, para mí virus cuando lo traían por toda la importación entiendo que es caro, pero se me hacía carísimo pagar por un uno con hormonas, tanto porque estaba en español y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, sí nos hypeamos muy fácil por diferentes motivos, ¿no? Ahora que en honor a la verdad, Virus, el español, el que costaba trabajo traer y el que se vendía como pan caliente en el duende, es un virus de mayor calidad que el de Fotorama. O sea, ya comparando las cartas, la textura, el grosor, la caja, sí tiene más calidad el español. Aunque diré que nos creo duela que nos duela. Su calidad de Fotorama creo que va acorde con el juego, la verdad. Ok, yo traté de defenderlos, amigos, por favor, tómenles en cuenta. Pero sí, regionales aplican muchos, así que sí, hay más hype. Bueno, y ahora vamos a cambiar un poquito a algo que sí son totalmente, creo que, más subjetivas. Y pues empecemos, ¿no? Hype provocado por nosotros mismos como parte de la comunidad, ¿no? No me acuerdo dónde, digo, es algo que una palabra que lo he oído mucho, pero recientemente, no sé si estaba viendo a Sandro o a quién, pero justo me acuerdo mucho la parte del culto a lo nuevo, ¿no? Creo que como comunidad usualmente es algo muy común que la novedad estamos hypeándola de manera muy muy fuerte, a veces de juegos que solo has visto tal vez cómo se juega así en el mejor de los casos, a veces ni siquiera lo ves. Entonces son esos tipos de novedad que son como hypeos muy fuertes por unos periodos relativamente cortos tal vez de tiempo, ¿no? Digo, ahí los ñoños tal vez sabrán lo que es un delta de Dirac, que es como una función que se va al infinito en un periodo corto. Creo que en el culto lo nuevo es algo que pasa seguido, en el sentido de que, no sé, ahorita ubico los ruinos o Fatmas, ¿no? Había estado como muy hypeado también porque había estado escaso, no ha habido, pero justo eso es un hype que no sé si dure tanto, ¿no? Por ejemplo, pero ha estado muy fuerte ahorita. En su momento Ford le pasó lo mismo. Cuando salieron las versiones de Golem que decían, no vamos a sacar más que la primera, también todo el mundo nos hypeamos con el Century Golem Edition. Azul en su momento salió el tercero, se volvió inconseguible un ratito y la comunidad lo estábamos hypeando como que era el mejor azul del mundo. Cubitos creo que también con la parte de AEG que ha estado muy fuerte. Como comunidad de repente sí es como que nos vamos como en bola todos y hypeamos los juegos durísimo, ¿no? Entonces todo lo que se vuelve, o mucho de la parte del culto a lo nuevo, creo que se genera un hype bien intenso en la comunidad, ¿no? Bueno, y ahí sí creo que lo generamos a final de cuentas como parte de, ¿no? Que otra vez, tal vez no sería necesariamente malo si lo sabemos enfocar bien. O sea, si hay un culto a lo nuevo y en ese culto a lo nuevo empezamos a promover, no sé, no sé si me estoy arriesgando mucho, pero por ejemplo, si yo quiero vender un juego mexicano y lo quiero vender como parte del culto a lo nuevo, tal vez sería una estrategia interesante de marketing. O para adentrar a nuevas personas, empezar a enseñarles los juegos más recientes, los juegos que son novedad, los juegos de los que va a estar hablando todo el mundo, y no los clásicos Catán, Ticket to Ride y Splendor y bla bla bla. Pero pues sería enfocarlo de otra forma y que flojera a veces. Así es, y bueno, y siguiendo con un poquito de lo mismo de la comunidad, creo que es muy común a final de cuentas desde que hay redes sociales, creo que ahora que estamos encerrados es un poco más notorio, pero el hecho de estar pudiendo dar tu opinión desde cualquier momento y desde cualquier lugar, considero que hay demasiadas opiniones sesgadas como comunidad, ¿no? Reviews con pocas partidas, primeras impresiones poco críticas, patrocinios, hay demasiadas cosas que hacen que como comunidad hypeemos las cosas y a veces no somos cuidadosos como tal, como miembros de una comunidad, de el tener cuidado de las cosas que decimos, ¿no? Digo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es cuando tú das una opinión, a final de cuentas, eres responsable de esa opinión que das. Entonces también ese hype que generamos, creo que muchas veces pasa por ese tipo de opiniones tan poco pensadas, la verdad. Bien pagadas, poco pensadas.
Pues no sé, mira, ni siquiera, Bueno, te voy a ser sincero, ni bien siquiera sé si ven pagadas. pagadas, porque no creo que hay casos que estoy seguro que ni siquiera reciben un peso por dar una opinión, pero sí son muy descuidadas con sus comentarios, ¿no? Entonces, digo, yo lo digo a tono de burla, pues de aplica el de es broma, pero si quieres no es broma, la parte de hay muchos casos en el que a la primera impresión ya le dicen un juegazo a algo, ¿no? Esto justo hicimos una encuesta estos días ahí en uno de los grupos, y justo se me decía, yo sí quería saber realmente qué parte tenía que ver con esto, cómo clasificamos un juego en cuanto a percepción y cómo nosotros lo podemos recomendar o no. Por ahí les comentaba que hay una parte en el que uno puede sentir que un juego es el juego que te va a gustar de aquí en adelante para siempre, pero también el cómo lo recomiendas, ¿no? Entonces justo ese hype, cómo lo vas a manejar. Sí, una cosa es lo que te diga tu corazón, pero combínalo con lo que te dice tu mente. Creo que por ahí tenemos un par de audios. Los ponemos antes de continuar. Creo que sí quería agregar algo a esto, pero primero Nando, por favor. Va. ¿Me estás diciendo que hay reviews que tienen pocas partidas? No. ¿Me estás diciendo que hay reseñadores que revisan un juego con pocas partidas? Cuenta el chisme completo, Ram. Jamás, no sucede aquí en México. Seguramente lo vi en algún foro en, no sé, otro país. Sí, múltiples de cuentas en otros idiomas que sí. Sí, claro. Es en una editorial china seguramente. Pero sí, yo lo que quería agregar de esto es ya hablamos de la responsabilidad al recomendar, ya lo comentó Ramsés. Creo que tampoco podemos decir, entonces la culpa de todo lo tienen los generadores o las editoriales que les pagan a dichos generadores. Pues no, o sea, también nosotros como jugadores, si le vas a recomendar algo a tu primo que quiere jugar algo, pues no le recomiendes el de moda o el que ganó el premio o el que tú solo has jugado una vez. O sea, si ya has tenido oportunidad de jugar otras cosas, recomiéndale pensando como haciendo un mini resumen de toda la plática que ya tuvimos hace como un mes. Recomiéndale pensando en algo que le va a gustar a él y en algo en lo que tú puedes recomendar porque ya lo jugaste más de una vez. O si no, acércate a alguien que le pueda recomendar. Te aseguro que en las tiendas son súper abiertos y han jugado un montón de cosas un montón de veces. Y si no, te vas a enfrentar con alguien en las tiendas honesto que te va a decir, no, la verdad no lo conozco. Y también está bien, para honestidad ante todo. Venga, Ram. Y también estamos hablando más que nada de qué creemos, qué hemos visto, qué hemos investigado, que genere hype en final de cuentas alrededor de los juegos. Ahorita no estamos hablando de echar culpas, tal vez en algún momento hagamos hablemos de las culpas que tenemos como comunidad en varias cosas, pero ahorita es justo eso, ¿no? Así de dónde viene ese hype, cómo es que lo vemos que se genera en la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y justo pues el punto que sigue va muy relacionado, ¿no, Lee? Sí, pues las campañas editoriales más un poquito en nivel un poquito más abajo, los generadores y cómo se busca usar el FOMO en los juegos de mesa. Ejemplos recientes: AEG con mariposas, Tiny Towns y Shippy Times de diferentes formas, pero en todas fue, bueno, yo quiero enfocarme en la última. Shippy Time, no sé si es un buen juego, no sé si es un mal juego, pero creo que sí apostó demasiado por el FOMO con esa sobreexposición del juego. Y seguramente, y qué bueno por ellos, tuvo muchas ventas por esa sobreexposición, pero también es como, wow, es demasiado. O sea, ya lo vi en 20 canales distintos diciendo exactamente lo mismo y presentado de la misma forma y hasta vestidos todos iguales y ya, o sea, ya estoy harta del juego y todavía ni lo conozco en vivo. Y eso en nuestro caso. Ajá, nuestro caso, sí. Aquí estamos hablando de algo, como ya dijimos, más subjetivo, pero puede pasar en muchas otras. O sea, esta onda de querer meter el juego hasta en la sopa para lograr esa venta, una de dos: o causa el FOMO que estás buscando,
pero no necesariamente usuarios o clientes fieles, o causar hartazgo, que creo que fue nuestro caso, ¿no? Que a nosotros En nos el dio caso de anti-hype. mariposas, ajá, en caso de mariposas creo que fue más un FOMO de AEG, que lo manejó como es el pariente o es el hermanito chiquito de este otro juego que les encantó. Entonces, si Wingspan, tú ¿no? no lo tienes, si tú no lo juegas, si tú no hablas de él, entonces, no sé cómo decirlo para no escucharme muy tía, pero entonces no eres cool y no estás en onda porque este es el juego del que están hablando todos. Así de, ¿ya jugaste Wingspan? ¿Cómo no vas a tener mariposas, no? Digo, no hacían referencia a Wingspan, pero sí mucho el nombre de Elizabeth Hargrave, que es la diseñadora, sí como que pegó mucho, ¿no? Y también creo que aquí en México por la parte, pues, de Mariposa Monarca, pues, por ahí se fue. Digo, el lado de que AEG voltea a ver al mercado mexicano me parece muy bueno, pero, por ejemplo, sí se genera, la forma en que están haciendo las campañas, no sé si le están funcionando o no. En nuestro caso particular nos generó ganas de no jugarlos, ¿no? Que yo espero que sí les está funcionando, porque al final del día, si les está funcionando, está trayendo más Sí, editoriales a jugadores de una México. otra forma si nos volteen a ver. Y si no les está funcionando, espero que tal vez sea parte del proceso de adaptación al mercado mexicano, pero sigan poniéndole atención a los quejumbrosos que somos. Bueno, y Y siguiendo con el vas. caso, pues el claro ejemplo de Vir, ¿no? A final de cuentas, de Vir es la editorial mejor posicionada en México, digo, ya no es la única, pero sí es la más fuerte en ese sentido. Y justo ha pasado con los detalles de lo mismo, ¿no? Las campañas como Maze Escapes, en su momento la de Crew, la tripulación, ¿no? Y además que incluye que también ganó el Spills de Yares, entonces pues extra hype, en su momento ensalada de puntos, entonces sí es como que de repente pues lo mismo, ¿no? Sobreexposición y generar hype de sus juegos. Digo, lo entiendo como marca, pero sí de repente es como muy notorio el hecho de las campañas, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, no creo que sea necesario agregar más de Devil. Exacto. ¿Sabes Y bueno, qué? Bueno, no, sí, una cosa, irónicamente tienen un muy buen juego del que los Tabula hablaron la semana pasada, y ese siento Red que Cathedral. no le empujaron tanto. ¿sabes qué? Creo que cayó justo en lo que la parte esta de que les decía de esa sobreexposición, pero en corto, pues, en un corto tiempo, ¿no? En un periodito bastante corto. El hecho de sí hubo hype, pero no creo que haya durado mucho. Justo así de, ya están ahí la publicidad, los generadores, listo, Red Cathedral. Pero corte A, como que se perdió mucho en ese tiempo. Y no vi que se jugara tanto, ¿no? También no sé si hubo escasez de repente, porque la verdad es que es un juego que para la calidad que tiene es un juego barato, está muy bien, y es un muy buen juego, pero justo eso, sí, como que se habló de repente mucho, pero ya dijeron aquí ya el juego siguiente, hablemos de otro juego, y se murió su hype, ¿no? Sí, lástima, porque sí es muy buen juego. Ojalá sea de esos juegos que no llaman tanto en sus inicios y se convierta en pues tal vez no un buen clásico, pero sí en un muy buen juego más adelante, Es buen juego, atemporalmente. creo que como buen juego seguramente durará un buen rato. La verdad es que es un jueguito de €1 bastante coqueto. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a poner el último punto. El último punto. Pues algo que genera hype, creemos nosotros, es también aparte de, como decía alguien en su momento cuando estaba explicando la parte de FOMO, el hecho de querer ser parte de algo, también de repente entra la parte de generarse hype por cierta pretensión, ¿no? Los Lacerda creo que se han tenido mucho hype últimamente, de repente fueron no tan difíciles de conseguir en México, y particularmente hubo y ha habido todavía creo que bastante hype con los juegos de Lacerda, ¿no? Y digo Lacerda porque por ahí de AEG realmente creo que tal vez Rococó en su momento, pero en general los juegos de Lacerda han tenido muchísimo hype, ¿no? Los juegos sobreproducidos también, muchos son con minis, no necesariamente todos, pero también esa parte de tener un juego más bonito, ¿no? Eso creo que ya como la parte del jugador como coleccionista también es algo que te genera hype, ¿no? Y la pretensión de juegos de, yo tengo que tener ese juego y jugar ese juego súper complicado que nadie tiene o que pocos tienen y que todos dicen que es una joya, entonces también te genera otro tipo de hype. Por ejemplo, el Food Chain Madness es un juego que les digo que además de que es difícil de conseguir y es caro, también esa parte de que es el juegazo súper complicado que te mata las neuronas, entonces a veces quieres ser parte del club de esos jugadores que se sienten muy inteligentes, ¿no?
Que no quita que sí sean muy inteligentes, Sí, pero sí. no es necesario. Tampoco quita la pretensión. Sí. Digo, es porque habemos de necesario. todos, ¿no? Ya cuando hablamos en los episodios de mamadores y de otro tipo de cosas, pues justo esto, algunos juegos entran justo en esta parte, ¿no? Ujú. Y de mi Rococo no vas a estar hablando. Pues ya, creo que esta vez sí sonamos como mucho de quejas, pero es eso, o sea, yo insisto, yo sí creo que el FOMO y el hype puede ser muy bien empleado, pero creo que más bien tendemos a sobreexplotarlo. Del lado En aras malo, de ¿no? A vender final de un juego. cuentas, la verdad es que, o sea, sí parece crítica y queja porque creo que sí es algo muy notorio. Ujú. Sí, Y bueno, sí, es notorio. pues vayamos cerrando. Ahora, como, si no conclusión, sí como notitas finales, es que, pues, sí, el hype sí afecta negativamente, pero pues al final del día es parte de esa búsqueda de pertenencia a la comunidad, ¿no? Que como decía el día, hay que ver cómo enfocarlo de otras maneras, ¿no? Al final de cuentas todos queremos subirnos a este mismo tren, entonces habría que buscar otras maneras tal vez más sanas de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues en algún punto casi todos somos más o menos susceptibles a caer esa parte de generarnos expectativas, de no querernos quedar fuera, ¿no? Entonces es algo que creo que como parte de la comunidad habemos muchos que de una u otra forma caeremos ahí en algún momento, ¿no? Digo, como decía Wontola, pues al final de cuentas en ocasiones tiene que ver esa parte de mesura, pero pues no siempre es tan fácil, ¿no? Y pues lo interesante es ser lo más consciente de ello para que hacer de nuestro hobby pues lo más sano posible, ¿no? Y sí, pues eso, no se dejen llevar tanto por el hype y por el FOMO. Chéquenle tantito a los juegos o pidan opinión. Pues De sus personas de confianza. ajá. Y muchas gracias a los que se quedaron hasta el final con nosotros, Nando, Gerardo, Carlos David, Mr. Weapon Wars. Y ya, un anuncio, por si alguno de los tres que está aquí no sabe, que yo me imagino que sí, pues los esperamos el sábado y domingo. El sábado en el evento en la plática casual, en la plática casual con los Tábulas. Ahí vamos a estar el sábado a las 7. Supongo que va a ser por sus redes, ¿no? ¿Cómo vamos a ir? Ni estamos bien enterados. Con Pero los bueno, Tábula. con los Tábula. Con Caero y Iñaki de Fat Meeple. Uh-huh. Y el domingo también, por ahí los vemos un ratito. Ya, es todo. Muchas gracias por acompañarnos y pues listo. Esto fue todo por esta ocasión. Los esperamos en la próxima sobremesa.